Buenos días para todas las personas que se vayan a unir al live en estos momentos y quienes lo vayan a ver en diferido. Bueno, perdónenme la hora, que como siempre les digo una hora en particular y termino en otra, pero estaba atendiendo pacientes. Pues la idea el día de hoy es conversar un poquito acerca pues de las últimas publicaciones que he venido haciendo. Muchísimas gracias por la interacción con ese contenido, pues por siempre estar pendiente de revisarlo, de compartirlo, de dar sus opiniones, inclusive regalarme sus testimonios. De verdad que lo agradezco un montón. De todo lo que he ido publicando, de 3 temas que veo que la gente tiene bastantes dudas, preguntas y quiere pues que se le apoye, tiene que ver con temas referentes al área sensorial, al área nutricional y a la adolescencia. Y bueno, muy válido porque 3 situaciones que de verdad son bien importantes que las aprendamos a manejar, ¿no? Bueno, por un lado quiero comenzar con el tema del video que publiqué de Gabriel. Ese video tiene más de 1 año. Sí, porque ese video, es más, va para 2 años, que es el video donde les comparto el espacio de la caja sensorial. Me llama la atención que varias personas comentan, el niño quiere un abrazo. Y pasa algo importante que les quiero explicar. Uno de los grandes retos que se presentan en el autismo tiene que ver precisamente con el tema de la rigidez mental, ¿ok? Y obviamente que uno como papá, frente a ver al hijo en un momento de frustración, en un momento de desregulación emocional, en un momento de crisis, pues instintivamente lo primero que siempre uno va a recurrir es al tema de querer proteger al hijo y de arroparlo, en cierta manera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que tranquilo, que no te va a pasar nada malo porque yo estoy aquí. Y no es que yo no vaya de acuerdo con ese criterio. Yo considero que yo soy una mamá bastante cariñosa, hasta cierto punto, entre lo que cabe permisiva, pero también entiendo que parte de mi compromiso como mamá y agente de cambio para Matías y Gabriel es aprender a manejar con mucha objetividad ciertas situaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque lograr que una persona que cursa una condición como esta logre tener autorregulación emocional, como la misma palabra lo indica, auto, es decir, implica un proceso conmigo, ¿ya? O sea, yo soy el protagonista de ese proceso porque es un tema de autonomía. Muy bien. Entonces, si en ese momento que él estaba todo desregulado, para ponérselos un poquito en contexto, llegamos a la terapia, solo la terapia ocupacional. La terapeuta tenía su planificación, pero cuando yo noto pues todo este proceso donde Gabriel estaba muy a disgusto, llorando, quejándose, pues yo le sugiero que mejor dejemos pasar de la actividad. Le dije, no, mira, para mí no hace sentido que tengamos la actividad porque definitivamente no hay el nivel de atención para eso. Obviamente menos va a haber el nivel de concentración y menos el nivel de ejecución. Yo creo que es más importante que en estos momentos nos dediquemos a ayudarlo a regularse. Y si en eso se nos va todo el tiempo de la terapia, pues no pasa absolutamente nada. Pero lo más importante para Gabriel en estos momentos es ese proceso. Entonces fíjense cómo toda oportunidad, toda situación puede estar llamado a un entrenamiento, a un nuevo aprendizaje, a una estimulación, a un modelamiento, a muchas cosas. Muy bien. Entonces, cuando ella pone el elemento de la caja sensorial y Gabriel le lanza las manos, el por qué no nos ponemos a apapacharlo, sino que de una vez le llevamos las manos a la caja, es por un tema precisamente de trabajar flexibilidad de pensamiento. ¿Qué estaba pasando ahí? Ahí ya había una perseveración, o sea, el proceso de la rigidez mental, que a él lo tenía completamente en un pensamiento repetitivo de que estoy inconforme, de que yo no quiero estar aquí, de que estoy fastidiado, de que yo ya no quiero, ¿ya? Si nosotras alimentábamos en ese momento ese discurso con el tema de abrazarlo, de apapacharlo, eso iba a hacer que se escalara más el cuadro, y estoy hablando de Gabriel en particular, ojo, porque entiendo que cada persona es diferente. Estoy hablando de lo que a Gabriel
su terapeuta que lo conoce bien y yo como mamá sabemos que le funciona. Muy bien, vamos a partir de ahí también. Entonces, bueno, fíjense que en el video como rápidamente, porque ese video no está editado. Yo dejé correr el video precisamente para que ustedes se pudieran dar cuenta, se percataran cómo rápidamente cuando él sumerge las manos allí en los diferentes elementos y comienza la terapeuta a hablarle y comienza a involucrarle en eso, Gabriel de inmediato deja de llorar. Muy bien, y comienza el proceso de la autorregulación. Entonces, por ese motivo es que se maneja de esa manera esos procesos. Presentamos el estímulo, rompimos la perseveración de pensamiento. ¿Por qué? Porque mostramos otro estímulo que realmente era muy fuerte, que era atractivo y que obviamente le estaba generando el bienestar. A medida que fueron pasando los minutos, que él sigue trabajando con los elementos, ya él entra en otra sintonía. ¿Y qué fue lo que decidimos hacer? No volvimos a la actividad que ella tenía planificada. Lo que sí decidimos ese día fue sencillamente hacer trabajos que nos permitieran la caja a nivel sensorial. Entonces fíjense como muchas veces, no, que es que con el niño no se puede trabajar. Como me dicen a mí muchas veces, no, es que él no presta atención a nada. Lo que pasa es que tal vez no conocemos o desconocemos las estrategias para cómo abordarlo. Aquí toca mucho de la creatividad, toca mucho de la espontaneidad, toca mucho de que a veces tenemos planificado algo y lo tenemos que modificar en el camino. Entonces quiere decir que los primeros que tenemos que vencer la rigidez somos nosotros los adultos. Entonces, momentos como ese, que no es que a mí no me dé cosita con mi hijo, pero entiendo que ahí estamos sembrando herramientas para la vida. Porque como yo siempre le he dicho, yo como mamá a mis hijos todo se lo puedo tolerar, pero las demás personas ni tienen por qué, ni lo van a hacer. Entonces, hasta cierto punto yo les estoy causando un mal a ellos, ¿ok? Yo considero que todo lo que yo les pueda dar de herramienta y de vivencia, porque dentro de la casa uno trata de controlar la mayor cantidad de variables, obviamente buscando que la casa sea un lugar completamente amigable en función de sus necesidades, ¿no? Todos hacemos eso, pero la vida real no es así. El colegio, por más de que promulguemos y se trabaje el tema de la inclusión, ¿cuánto no tiene que luchar cada papá y mamá para que a ese hijo en particular se le hagan los ajustes que hace falta? Y uno puede pasarse todo el año escolar peleando, exigiendo, uno mismo poniendo los materiales, poniéndose a la orden, y se logran parte de los procesos, pero no se logran el todo. E igualmente se sucede en cualquiera de los ambientes que nuestro hijo se vaya a desarrollar o desenvolver. Muy bien, entonces parte del trabajo, claro que sí, nosotros como embajadores de la condición de nuestro hijo, es promulgar que nuestro hijo realmente se le brinde una atención de calidad, que mi hijo pueda estar en un lugar donde se sienta realmente cómodo, donde estén todos los elementos para él. Pero recuerden siempre ese lema que dice que donde terminan tus deberes, donde terminan tus derechos, comienzan tus deberes. Y eso también los arropa a ellos como parte de la sociedad. Muy bien. No, que es que la sociedad se tiene que adaptar a ellos. No, que es que ellos se tienen que adaptar a la sociedad porque son minoría. Para mí no se trata ni de una cosa ni de la otra. Creo que es un tema de comprensión desde ambas líneas del camino. Muy bien, porque la empatía nace de comprender, de cuando uno se toma la tarea de conocer el por qué una situación o una persona funciona de determinada manera, porque ahí es donde nace el proceso empático. Entonces también es muy importante para ellos porque les va a permitir abordar mejor los espacios, no solamente comprenderlos, disfrutarlos e interactuar e insertarse dentro de los procesos. Entonces, eso es lo que yo siempre he tratado, trato y trataré con Matías y Gabriel cada vez que se me presente una situación como esa. Como les ponía yo en estos días en algo que les publiqué en un reel, que toda situación está llamada al aprendizaje. Toda, absolutamente toda. La que nos gusta, la que no nos gusta, la inesperada, la que teníamos planificada, todas van dirigidas a eso mismo. Entonces, hay que aprovecharlas, hay que agradecerlas, aunque no tengamos toda la información, aunque muchas veces no sepamos cómo manejarlo todo, pero es una oportunidad importante de aprendizaje. Muy bien. Obviamente, siguiendo con ese tema de la línea sensorial, hay algo que se llama pirámide del desarrollo, se los he comentado otras veces, pero sí voy a tratar de empezar a publicar material sobre eso otra vez. La pirámide del desarrollo es una pirámide cuyo primer peldaño es el área neurológica, es decir, el sistema nervioso central. Si obviamente nosotros tenemos regulaciones en esa área, pues obviamente y lógico,
que si hay inmadurez, si no se han consolidado procesos, eso va a afectar al peldaño siguiente. Ese peldaño siguiente es el área propioceptiva y vestibular. El área propioceptiva es la que tiene que ver con la coordinación de nuestras articulaciones músculo, el saber cómo nuestro cuerpo se ubica y se mueve en un espacio determinado, la cantidad de presión que ejercemos para tomar los objetos o a las personas o lo que sea, y el área vestibular tiene que ver con nuestro equilibrio. Lógicamente, si tenemos una inmadurez en el área neurológica, este segundo peldaño se va a ver comprometido. Y de allí nace la desintegración sensorial, porque obviamente si estos dos peldaños están desregulados, lógicamente que eso va a producir hiper o hiposensibilidades a nivel visual, auditivo, del gusto, del olfato y a nivel kinestésico. Muy bien, entonces hay varias cosas a tomar en cuenta aquí. Primero, el desarrollo evolutivo. Nuestros hijos, por su condición, normalmente presentan un desarrollo difásico. ¿Qué es un desarrollo difásico? Que cuando yo voy a ver las competencias que un niño debe tener a determinada edad en diferentes ítems del desarrollo, resulta que veo que mi hijo probablemente algunos los tenga alcanzados, otros estén en proceso y otros estén consolidados. Muy bien, eso es un desarrollo difásico. Cuando la edad cronológica, y no en todos los casos, va de la mano con el desarrollo que ha tenido mi hijo. Ayer alguien me pedía que publicara la tabla Montessori, pero no la publiqué por esta plataforma, sino por otra. Y obviamente si uno revisa la tabla Montessori, uno dirá, no, pero no puede ser. O sea, yo leo toda esa tabla y mi hijo tiene 10 años y resulta que por allá, una que otra, yo creo que por ahí tiene competencias de niño de 6 años. En eso no es en lo que nosotros nos tenemos que enfocar. O sea, no se angustien por lo que no ha llegado, agradezcan por lo que tienen. Porque si hay evolución, quiere decir que siguiendo haciendo todo el trabajo que necesitamos hacer de manera disciplinada y constante, nuestro hijo va a seguir avanzando. Eso a mí me parece que es lo verdaderamente importante. Entonces, obviamente que el área sensorial es un área que tiene muchas aristas, que es compleja, que en cierto punto, pues lógico, yo comprendo, es desgastante, pero donde no podemos bajar la guardia. Y el tema de la nutrición es muy importante, porque sobre todo un niño en sus primeras etapas, ese cerebro que ya de por sí está marcando pues ciertas dificultades, lo que más necesita para desarrollarse son grasas y proteínas. Entonces yo me aterro cuando veo y me dicen, no, es que mi hijo lo único que toma es tetero, mi hijo lo único que come es carbohidratos. Entonces ya ahí es una variable que está influyendo aún más en su diagnóstico. El tema de la desregulación, porque es tan importante que realmente uno chequee al hijo a nivel fisiológico, o sea, de que haya todo un estudio a nivel del área neurológica para descartar cualquier comorbilidad, cualquier condición que se pueda estar presentando, revisar a profundidad cómo está esa área gastrointestinal, cómo está a nivel inmunológico, porque lógicamente todos esos marcadores que están allí y todas esas cosas disfuncionales que se puedan estar presentando, al no regularse, ¿qué van a producir? Van a exacerbar muchas de las conductas y de los síntomas, ¿okay? O de las características, como quieran llamarlo, que posee el autismo. Muy bien. Mis hijos, uno cuando estaba chiquito era estreñido, mientras que el otro era sumamente laxo. Y resulta que evidentemente esas dos condiciones les traían muchísimos problemas. Dolores estomacales, cólicos, la molestia evidentemente a la hora de ir al baño, uno se irritaba de tanto limpiarlo y el otro obviamente todo lo que sufría y le dolía para poder evacuar. Lógicamente, esos eran cuadros que los mantenía en un llanto constante, no los dejaba dormir, para comer era otro problema. Entonces, a medida que yo me fui documentando y me di dando cuenta de que aquí hay que hacer un proceso global, donde que hay que integrar y hay que revisar todas las áreas, muchas cosas comenzaron a cambiar. Y ese tema de la alimentación no es sencillo, claro que no lo es. O sea, se los puedo decir yo con toda la propiedad que pasé 2 veces por ese proceso. Pero era un tema de empezar desde cero. Yo empecé haciendo mucha observación de qué era lo que cada uno comía. Gabriel, por una parte, tenía un problema a nivel propioceptivo bien fuerte porque le costaba articular bien los movimientos para masticar. Se tragaba casi todo entero. Y aparte de eso, resulta que no tenía sentido de saciedad. Entonces podía comer indiscriminadamente y obviamente se vomitaba con mucha facilidad porque casi todo se lo tragaba entero. Entonces yo me di cuenta que allí... leo por acá,
Hola Lucía, buen día. Es necesario que los niños con autismo les acompañen maestros sombras para su regulación de su comportamiento. Depende. Eso depende de los niveles y grados de apoyo que cada persona requiera según sus características. Ya te contesto eso a más profundidad. Entonces, volviendo al tema de la comida. Entonces, resulta que ¿qué fue lo primero que yo entendí? Que Gabriel necesitábamos generarle una estimulación y un entrenamiento que favoreciera a la comprensión del proceso de masticar y de deglutir. Eso estaba primero que el hecho de introducir alimentos o no. Y para eso hay una serie de ejercicios que de hecho en un video que les puse en estos días les publiqué un pedacito de la importancia de por qué hay que estimular la cabeza, la cara, el cuello, los brazos, los antebrazos, las manos, porque todas esas partes del cuerpo, todos esos segmentos corporales entran directamente al momento de uno comer. Y obviamente uno no puede estar haciendo estimulación y dándole cabida a un proceso como comer. No, es que yo lo estimulo cuando él está comiendo. Así no funciona. Para eso es que se desarrolla una serie de ejercicios que se hacen de estimulación como los que acabo de describir, y muchas de las cosas que se trabajan a nivel de terapia física, a nivel de terapia ocupacional, cuando hacemos ejercicios de grafomotricidad, todos esos ejercicios que yo me doy a la tarea de ponerme a buscar todas las noches para publicárselos, todo ese trabajo que se hace cotidianamente fuera de la mesa, después repercute positivamente en ese proceso. Muy bien, porque cuando nos sentamos a comer, se entiende que la conducta va orientada al momento de la alimentación. Y para eso, fuera de ese espacio, hemos tenido que trabajar que el niño sea capaz de estar sentado. Esa es la primera conducta a entrenar. No, es que mi hijo corre por toda la casa y yo le voy metiendo cucharada. ¿Cuándo ese niño va a entender y va a comprender que comer es una actividad que normalmente se hace sentado, que hay que estar sentado antes de que lleguen los alimentos, que es una disposición al proceso, si obviamente no hay un trabajo ni siquiera de que el niño sepa estar sentado, ¿ya? No hay un trabajo a nivel de su motricidad fina, de su motricidad gruesa, para que realmente logre la postura apropiada, para que pueda dar manejo, así sea con las manos. Porque Matías y Gabriel, cuando comenzamos ese proceso, yo utilizaba estos platos con divisiones, picaba todo muy bien, traté también de empezar a mirar qué colores eran más atractivos y cuáles no, todo picadito y que usaran las manos, que fue el mismo principio que utilicé para que aprendieran a escribir. Todo lo hacíamos con pintadedo. El dedo, porque el dedo es tu primera herramienta, ¿ya? Y cuando esa conciencia corporal existía, comenzamos entonces que era con la mano entera y después fueron los creyones y después fueron los colores. Creo que lo último que agarraron fue el lápiz y cada uno tuvo que tener adaptadores diferentes para poder utilizarlo. Entonces fíjense cuántas fases se tienen que ir cumpliendo para lograr esos objetivos. Que evidentemente había cosas que les gustaban y cosas que no. Me di cuenta que la textura que mejor toleraban era la crocante. Bueno, empecé obviamente porque ya yo había hecho cambios a nivel de la nutrición, porque como les he comentado otras veces, pues resulta que Matías llegó un momento que él lo único que tomaba era tetero y los teteros los vomitaba. Lo llevo con un pediatra inmunólogo, porque yo decía, no, ya esto no es simplemente un pediatra, necesitamos un especialista a ver qué es lo que está pasando, roncaba durísimo. Bueno, tenía ciertas características importantes. El doctor la examina y a la primera conclusión que llega es quitemos la leche. Vamos a sustituirla. Ahí fue donde yo aprendí la importancia de sustituir alimentos, no eliminarlos. Cuando él me dice eso, yo, ¿cómo así, doctor? Bueno, vamos a desincorporar la leche de vaca y vamos a empezar con leches vegetales. Me dice él, a menos de que consigas leche de cabra, pero lo que pasa es que la leche de cabra tiene un gusto un poco fuerte. Yo te sugiero mejor, recuerdo, no se me va a olvidar nunca, que fue leche de soya. La conseguía en polvo, la preparaba. Bueno, el cambio fue increíble. Nada más con ese ajuste, ya como a los 4 o 5 días a Matías se le pararon los vómitos. Como a las 15 días, por no exagerarle, él comenzó a recibir alimentos. Claro, alimentos selectivos. Comía era principalmente carbohidratos. Yo me di cuenta que los alimentos que más aceptaba eran los alimentos que eran de un color muy claro. Ya eso fue un dato importante. Que lo crocante de la textura también jugaba un papel importante. Entonces comencé a buscar cuáles eran los mejores rebozados que podía hacer que no incluyeran el tema del gluten, porque ya había empezado a leer sobre ese tema también, ver cuáles eran todas las opciones de leche que podíamos preparar, y además que yo decía, bueno, ¿qué justifica que Matías siga tomando tetero si Matías sabe comer? Entonces, bueno, fui incorporando un poco más
tenía mucho que ver con el tema de los tubérculos, que era una de las cosas que más se consumía, haciendo todos estos ajustes, buscando la manera de dar esa crocantez, muy bien, y poco a poco entonces fui incorporando otra vez las proteínas. ¿Y qué hacía? Las camuflaba. ¿Qué hacía yo? O preparaba bolitas de cosas donde muy poquitico le ponía proteína, o trataba de que entonces cuando amasaba los productos, entonces los amasaba con un poquito de cosas que tuvieran que ver con carne, pero muy mínimo, o sea, una cosa que a lo menos obviamente pudiera ir generando pues cierto nivel de nutrición, pero que el sabor tampoco fuera tan invasivo. Así fui desarrollando. Cuando quería meter un alimento nuevo, siempre lo presentaba fuera del plato, lo ponía ahí picado muy chiquito. Imagínense por ahí lo que cabe en una cuchara de postre. Si lo querían mirar bien, si lo querían tocar bien, pero yo no lo obligaba a nada. Después de pasado unos días, entonces lo que hacía era que cada ciertas cucharadas que iba comiendo, entonces yo agarraba un pedacito mínimo de eso, pónganse que era el tomate, se lo ponía en la cucharita y encima ponía suficiente cantidad de lo que él comía. Entonces, ¿qué pasaba? Que al comérselo, lógico, por allá en el muy lejano, él sentía el sabor, pero no era un sabor invasivo. Y así fui introduciendo alimentos. Y obviamente, como les digo, con ese trabajo de la cotidianidad en todas las áreas y haciendo esto, va avanzando el proceso. Me dices cómo ayudarlo para que mastique y no se trague la comida entera. Lo que estamos hablando. Primero, estimulación de toda esta área. Esa estimulación va en función de trabajar con diferentes niveles de textura. Se debe trabajar con cepillitos, con plumas, hay que dar masajes en la zona del cuello, jugar con todo lo que tiene que ver con los pitos, los mordedores, hacer onomatopeyas. Se puede todo lo que sea inflar, muy bien, todo lo que sea trabajar estos músculos de la cara. Los masajes en todo lo que es el cráneo también son importantes, todas esas estimulaciones, porque todos esos procesos son los que van favoreciendo y estimulando toda esta zona que está comprometida a la hora de comer. Picar los alimentos muy pequeños, también eso es muy importante. Servir cantidades poquitas. Yo les sugiero siempre ir de la mano con la mano de ellos. Que la mano de ellos sea lo que a ustedes les sirva para medir la cantidad de alimento que van a servir en ese plato. Si él quiere más después se le da, pero que el alimento no se vea rebosante, que todo se pueda tomar por la mano. Los cortadores de galletas siempre han sido mis grandes aliados hasta el día de hoy. Ya no es porque los necesiten, pero a ellos les gusta, ¿ya? Les gusta que todo tenga formitas. Entonces, hacer atractivos los alimentos y tratar de que las cantidades sean muy pequeñas. Obviamente tenemos que sentarnos frente a frente, así como estamos nosotros ahorita, y modelar un poco también el masticado. Así toca empezar porque con ellos me tocaba que comían con la boca abierta, ¿ya? Era para que aprendieran a hacerle. Entonces eso también se puede hacer, lo que pasa es que no es lo más conveniente por la cantidad de azúcar, por las caries, además que se lo pueden tragar, que son los chicles. Pero este tipo de sustancias que son un poco chiclosas, por decirlo de alguna manera, son chéveres para trabajar esos procesos. Pero toca ir de poco a poco. Lo que quería explicar, que no quiero que se me vaya aquí el comentario, ¿dónde está? Porque ahora se me olvidó, le dije que se lo iba a explicar más en detalle. Ay, ¿dónde está ahora que no lo veo? Ya va. A ver, ¿dónde está el comentario? Que me gustó mucho. Ah, no lo encuentro ahora. Bueno, Marcia, a medida que la gente, no sé por qué no me deja correr los comentarios. Aquí está. Que decía que si los niños con autismo necesitaban siempre del maestro sombra. Miren, como yo les decía hace un momento, eso es relativo. Va muy en función de las necesidades de apoyo que tenga cada persona. Matías nunca tuvo maestro sombra. Matías siempre asistió solo a clase. ¿Por qué? Porque su nivel de comprensión y su nivel de funcionamiento se lo permitía y porque obviamente se hacía una serie de ajustes en clase para ayudarlo. Al principio hacíamos ajustes que asistía solamente unas horas a clase, mientras él se iba como que acostumbrando al año escolar, ver cuáles eran las horas más apropiadas para llegar. Cuando habían detonantes para él, entonces revisar cuáles eran esos detonantes. Cuando obviamente
él se desregulaba, pues entonces ver qué lo desregulaba y cómo lo íbamos manejando. Entonces, bueno, todos esos procesos lo hacíamos en conjunto con las docentes. En el caso de Gabriel, que Gabriel obviamente porque tiene un autismo más profundo, porque tiene déficit de atención con hiperactividad, porque tiene una condición neurológica, sí, él desde que comenzó su escolaridad, las docentes sí me pedían el favor de que alguien tenía que venir a clase con él, porque evidentemente era tanta la hiperactividad, la impulsividad, no era tanto la irritabilidad, pero sí él tenía un componente muy alto de impulsividad que lo podía llevar a tener conductas donde se pusiera en riesgo él o otros niños, ¿ya? Entonces sí, Gabriel necesitaba obviamente de una supervisión y alguien que estuviera allí solo para él. En un primer momento sí tuvo unos acompañantes que eran unas docentes jóvenes formadas en el área pedagógica que lo iban apoyando en los procesos, pero bueno, por múltiples situaciones de las situaciones de que pasan en Venezuela, ese servicio yo no lo pude seguir adquiriendo y fui yo quien comenzó a asistir a clase con él. Muy bien, y eso pasó en su último año del formato del kinder, el preparatorio, y así fue también el primero y segundo grado. Muy bien, pero yo no asistía todos los días ni a todas las horas. O sea, Gabriel igual se iba en su transporte escolar, porque volvemos a lo mismo. Competencias que Gabriel tuviera consolidadas no las íbamos a perder. Gabriel perfectamente se iba con su hermanito en la ruta del transporte, llegaban al colegio, él hacía su formación, entraba a clase, yo llegaba a una determinada hora, cumplía cierto horario allá con él, que era el horario que entendíamos que iba a haber actividades y además que era valioso, era importante porque también me permitía explicarle muchas cosas a la docente, muy bien, de cómo él funcionaba, ir viendo cómo era su interacción dentro del salón, ver qué niños también nos podían prestar apoyo con respecto al manejo de Gabriel, porque me parece una herramienta súper útil que nos dio muchos resultados con él y que luego en estos colegios donde ellos estuvieron se quedó como una práctica significativa de que los niños que obviamente están dentro de la neurotipia, lo que hacían era que se rotaban para brindarle apoyo a Gabriel. Entonces, como el nivel de Gabriel es muy alto en cuanto al seguimiento de órdenes e instrucciones, estos niños lo que hacen, y pasa hasta el día de hoy que Gabriel está en 5º grado, los niños lo que hacen es irle diciendo, mira Gabriel, es español, busca el cuaderno de español. Gabriel saca su cuaderno, se pone a darle las hojas, mira, busquemos la hoja que viene, es esta. Yo mando los cuadernos de determinada manera para que él pueda escribir. Ellos se lo recuerdan, mira, donde están los punticos tienes que escribir. Primero va la fecha, después va tal. No importa si Gabriel no logra copiar todo el contenido, porque eso pasa muy frecuentemente, entonces la docente me brinda el apoyo de mandarme los pantallazos y en la casa pues yo completo. Eso no es lo importante, ya, porque se entiende que obviamente el niño también está escribiendo, tiene que estar atento a la pizarra, tiene que estar en sus procesos. Pero el hecho de que Gabriel tenga ese entrenamiento diariamente cuando va a sus clases, de a qué va, cuál es el proceso y cómo se incorpora, eso es lo verdaderamente importante. Es calidad, no cantidad. Entonces, vuelvo y repito, en el caso de Gabriel, que por muchas cosas que hemos hecho, obviamente ese nivel de hiperactividad e impulsividad se fue reduciendo al punto que él tiene pues un nivel de atención bastante alto, de concentración, lógico. Tema que viene a continuación, desde que entró en el proceso de desarrollo de la adolescencia, muchos de esos procesos es como si se hubiesen perdido. Entonces tuvimos que empezar a hacer otra serie de ajustes, no está asistiendo todos los días al colegio, ¿ok? Asiste, pero entonces asiste a determinadas jornadas. Tuvimos que replantearnos toda la estrategia porque evidentemente por todos los cambios hormonales y todo lo que eso le implica en su cuerpo, se generaron una serie de retrocesos. Entonces, cada caso con respecto a eso del maestro sombra es muy particular, pero lo que yo sí les voy a decir es que a medida que nuestro hijo, si en un momento se utiliza esa herramienta, que es muy buena, pero vemos que nuestro hijo está alcanzando una serie de competencias al punto donde ya simplemente brindándole ciertas orientaciones y apoyos, él puede estar solo en clase, eso es lo ideal y es lo que tiene que seguir pasando. En estos días se me llamó de una de las instituciones acá de la ciudad. Esta es una de las clínicas que presta servicio a uno de los cuerpos de seguridad del Estado y me consultaban sobre ese tema porque ellos estaban muy preocupados de ver que hay niños que les tienen maestro sombra desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces mi pregunta es, ¿y ese niño cuándo interactúa con su familia?
Entonces, ¿será que se está abusando de estos procesos y entonces al maestro sombra se le está viendo como un niñero? Porque esa no es la función de ese maestro o de ese acompañamiento terapéutico, dependiendo de para qué sirva y para qué es. Porque entonces volvemos a lo mismo, se está generando una dependencia, se está desvirtuando el motivo de ese acompañamiento y nuevamente, ¿dónde queda el proceso de autonomía de ese ser humano? Recuérdense que ellos no van a ser niños para toda la vida. Entonces, que un joven de 18 años tenga un terapeuta sombra, vuelvo y repito, entiendo que habrá situaciones, casos muy puntuales que a nivel de que presenta otras comorbilidades que requieren muchísimo apoyo a nivel de la interacción social, de la comunicación y de las conductas, requiera ese acompañamiento completamente válido. Yo no voy en desacuerdo con eso. Pero sí hay que revisar hasta qué punto realmente hay un equilibrio entre las habilidades que mi hijo está desarrollando y esta persona que lo está apoyando. Bueno, entrando al tema de la adolescencia. Leo muchos comentarios que no, que mi hijo está irritable, que está desafiante, que está terrible. ¿Qué está pasando? Pues evidentemente toda la cantidad de dopamina que se está presentando en ese cuerpo nos está jugando en contra, lo hace mucho más impulsivo, que no mida el peligro, esas conductas que tenían cuando estaban chiquiticos, ¿se acuerdan? Eso se hace presente nuevamente. Obviamente todos los procesos que se están presentando a nivel de la corteza prefrontal por cambios en neurotransmisores también nos presenta una fluctuación bien importante de los estados del ánimo, ¿ok? Ansiedad, depresión, irritabilidad. ¿Y qué sucede? Que en estos cuadros el tema de la depresión no se manifiesta en todos los casos con un llanto espontáneo y con muchísima sensibilidad. Hay personas que se pueden tornar irritables y hasta agresivas. Muy bien, entonces, obviamente también nos está jugando en cuenta en contra, el tema de la poda neuronal. De todo eso les hablo acá en el libro. Hay una pregunta que está desarrollada allí con respecto a temas de la adolescencia y traté de desarrollarles muy bien eso. ¿Por qué se los explico? Porque es un tema también de ser comprensivos. Muy bien, porque muchas veces uno lo que asume es que, bueno, es que ya está adolescente, entonces todo le molesta y está irritable y yo tengo que ponerle carácter. Ojo, yo no estoy diciendo que lo dejemos hacer lo que se le dé la gana, pero sí tengamos el nivel de comprensión y de empatía, de entender que esta persona de por sí lleva años luchando con el proceso de la regulación y cuando ciertas cosas ya las tenían medianamente bajo control, viene y le cae toda esa tonelada de hormonas y todo se vuelve a desregular. Entonces ahí les invito a que tal vez muchas cosas que ya dejamos de hacer porque ya no parecían necesarias y porque ya está muy grande, probablemente las tengamos que volver a incorporar. Todo lo que tiene que ver con el tema de las rutinas y cronogramas. Yo tenía muchos años que ya mi casa no la tenía toda etiquetada con pictogramas ni con horarios o con calendarios. Fue algo que tuvimos que volver a incorporar, bajarle el ritmo a las actividades, ya no podíamos tener tantas actividades como antes. Obviamente tuvimos que empezar a suplementar. Me volví muy estricta otra vez con el tema de la alimentación. Había cosas que yo, sí, en cierta medida estaba un poco más flexible, porque sobre todo ya Mati y Gabriel han superado mucho de las sensibilidades alimenticias, no tenían alergias como tal, pero sensibilidades sí. Y bueno, me había relajado un poco en ese tema, me puse otra vez muy, muy firme y muy estricta, nuevamente a saber que le diéramos mucho al tema de la antioxidación, entonces el tipo de carnes que estábamos consumiendo, cómo íbamos a hacer como esa variante, porque yo procuro que todos los días consumamos una proteína diferente, retomar muy fuerte el tema de los vegetales, las frutas, bueno, todo lo que tiene que ver con polifenoles, todo lo que sea antioxidante, tratar pues sí de retirar por completo nuevamente el tema del azúcar. Realmente aquí no es tema de tanto de colorantes y saborizantes y nada de eso, porque desde pequeños eso no hubo presente, entonces ellos no tienen problema en comer de todo. Pero sí saber, quitar aquellas cosas que yo sabía que podía estarme jugando en contra, pongámoslo así. En el caso de Mati, yo decidí comenzar con los procesos de las actividades complementarias. Fue cuando Matías comenzó su proceso de música. Muy bien, porque me daba cuenta y digo, bueno, Mati necesita otro espacio aparte de estar en la casa y de la escuela. Tiene este talento, a él le gusta, pues vamos a desarrollar eso. Empezamos a generar ese espacio, comenzamos a hacer ejercicio, muy pero muy importante en esta etapa. Y cuando me refiero a ejercicio es movimiento. Yo no los estoy invitando a que se vayan a meterlo en un deporte en particular. Nuevamente volvemos al tema de lo que son sus capacidades, habilidades e intereses, ¿ok?
Entonces salíamos a caminar, comenzamos a practicar unas meditaciones cortas, guiadas, que eran para adolescentes, y yo me acostaba con él y entonces yo trataba que más o menos a medida de lo que iba haciendo la narración, yo le explicaba acerca de él, de ese proceso. Obviamente yo siempre me he apoyado muchísimo en el tema de los aceites esenciales, ahorita más que nunca hay aceites maravillosos. A mí particularmente me ha gustado siempre los de la casa Just, J-U-S-T, es una marca suiza, muy bien. Tiene sus aceites esenciales, pero yo normalmente siempre he utilizado blends, que son la mezcla de varios aceites esenciales. Yo utilizo uno que tiene una mezcla de 15 aceites esenciales que se llama antiestrés. Es sumamente potente, realmente regula bastante y de forma rápida. Ese siempre lo he usado con Gabriel. Mati, como mostraba mucha irritabilidad, utilizábamos uno que se llama Harmony. El nombre empieza con H, termina con Y, Harmony, que tiene que ver con notas cítricas, y eso también ayudaba y favorecía mucho a que él como que bajara de la irritabilidad. Ser muy consecuente con los procesos del sueño, ahí también se vuelve un poquito complicado porque les puede dar insomnio. Con Mati muy poco lo utilicé, días muy puntuales que me decía, mamá, no me puedo dormir, no me puedo dormir. Introducimos la melatonina. Con Gabriel sí tuvimos un periodo importante que esa fue una constante, porque obviamente no es un tema, recuerden que la melatonina no es un somnífero. La melatonina lo que va a favorecer es el proceso de quedarse dormido. Muy bien, pero es muy importante. Y también es importante porque la melatonina favorece también a regular un poco los niveles de ansiedad. Entonces, a menos ansiedad, él puede dormir mejor. Teníamos otro problema con Gabriel. Gabriel desde que tiene 2 años y medio está medicado con risperidona. Era una medicina que yo ya quería retirar porque nadie mejor que yo está muy consciente de los efectos secundarios que pueda tener. Pero cuando él lo medicó, el neurólogo, de verdad que como siempre les he dicho, para Gabriel eso marcó un antes y un después. Porque el nivel, bajar todos esos niveles tan terribles que tenía Gabriel de hiperactividad y de irritabilidad, logró que Gabriel por primera vez tuviera atención, concentración y pudiera comenzar muchos de los procesos, y luego en base pues a toda la artillería que se le trabajó en cuanto a alimentación, en cuanto a las terapias, a muchas cosas, pues Gabriel avanzó muchísimo. Muy bien, pero si era un medicamento que ya yo quería retirar, pasa este proceso, se comienza a desregular muchísimo y resulta que, oh sorpresa, ya la risperidona no era efectiva. Por sí sola no. Entonces comienzo nuevamente a estudiar cuáles son todas las opciones presentes. Me decido por la línea esta de Bright Baris, comenzar a ver, bueno, de qué manera podíamos incorporar eso. Ha sido muy positivo, ya se los he comentado otras veces. Ya vamos en 1 miligramo de risperidona que, si Dios lo permite, pues cumplirá este mes de agosto y ya retiraremos el medicamento. Pero lo que les quiero transmitir es que ha sido un proceso arduo y un proceso de ir día con día. Gabriel practica natación, que es otro tema. Entonces también eso nos ha favorecido, nos ha ayudado mucho. Entonces, entre que está tomando risperidona, Calm y Focus, la melatonina para dormir, hay noches que ya no se la estoy dando. O sea, yo solamente se la doy si veo que él está desregulado. ¿Por qué lo sé? Porque empieza a ir al baño constantemente. Se pueden ir desde las 9 hasta las 12 de la noche y Gabriel ir 10 veces al baño. Está inquieto, está ansioso, no se puede dormir. Entonces obviamente me doy cuenta que ese es un día que lo necesita. Pero cuando yo veo que él puede pasar, que llegue y se acostó y que se durmió, yo lo dejo tranquilo. Entonces ahí toca mucho, o sea, como les digo, revisar qué nos servía antes, qué dejamos de incorporar, qué cosas nuevas puedo incorporar. A veces bajar un poco la carga, porque acuérdense que si yo estoy ansioso y estoy estresado, cualquier situación me va a poner más ansioso y más estresado. Entonces a veces sí toca replantearse las cargas. Entonces eso por esa parte. A ver qué otra, por acá hay otro comentario. Se me volteó la cámara, perdón, ya va. Se me volteó la cámara y ahora no yo cómo voltearla. ¿De dónde se voltea la cámara? Ya. No conseguí el comentario. Pero bueno, básicamente eso eran las tres situaciones que quería conversar con ustedes el día de hoy.
Voy a tratar de hacer los deberes de todos los domingos, conectarnos por acá. Por favor, tengan sus preguntas durante la semana de lo que yo publique. Pero de verdad que básicamente es eso. O sea, es un tema, como les explico, de ir viendo en función de las condiciones de mi hijo en particular, porque esto no es un tema genérico. Lo que sirve para unos no servirá para otros. Entonces es una cuestión pues de ir probando, pero también no es que el hijo es un conejito de indias que yo voy a probar todo, porque me preocupa mucho eso cuando me consigo mamás que lo entiendo por su preocupación y por su desesperación. No, resulta que me dicen, no, es que mi hijo está tomando no sé qué y no sé qué más y no sé qué. Yo, pero ¿quién te indicó todo eso? No, es que yo vi, es que fulana me dijo que a sutana le están dando. Y entonces con esos procesos muchas veces lo que generamos es cuadros donde estamos intoxicando a nuestro hijo a todo nivel, donde evidentemente pues nada de eso le está funcionando, porque de repente todas esas cosas de manera individual son muy buenas, pero todas juntas no funcionan. Entonces realmente pues muchas veces toca eso, ¿no? Como que enfocarnos, y eso es otra cosa importante. A veces queremos abarcar mucho. No, es que yo quiero que trabaje esto y que trabaje aquello, porque es que a mí me preocupa, porque mira ya la edad que tiene, y mira que entonces a él le están exigiendo tal cosa. ¿Cuál es realmente lo que uno pueda conseguir en esos afanes? Muy poco, es sumamente desgastante. Muchas veces sin querer nos estamos llevando a nuestro hijo entre las patas, por decirlo de una forma. Entonces de verdad que hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Qué opinas del diagnóstico en adultos? Bueno, opino que es un tema de mucha seriedad, que realmente hay que ir de la mano del psiquiatra, muy bien, y hacer un estudio muy exhaustivo de el perfil clínico de esa persona, porque a mí me preocupa sobremanera cuando uno revisa redes sociales y ve esta cantidad de adultos, primero autodiagnosticados, ya por ahí qué credibilidad puede tener ese diagnóstico, y segundo, cuando uno desde la experiencia clínica de consultorio se da cuenta que esos perfiles de personalidad están muy lejos del autismo. Muchos tienen y cuadran perfectamente en los criterios diagnósticos con muchos trastornos de la personalidad, principalmente con el trastorno de la personalidad que se llama límite o borderline, y con otro que tiene que ver con la esquizotipia. Muy bien. Entonces busquen esos dos criterios diagnósticos. Hoy en día que el internet es una herramienta pues tan amplia para conseguir información, escriban DSM-5, trastornos de personalidad, y allí se encuentran absolutamente todos. Porque muchas veces estas personas que se toman a la ligera decir, no, es que yo soy autista porque es que a mí no me gusta hablar con la gente, que es que porque yo no tolero tal cosa, que porque a mí me molesta la luz. No es tan sencillo. Uno no puede agarrar así porque le provocó síntomas de aquí, síntomas de allá. Y para eso existe algo que se llama diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es una herramienta clínica que se utiliza porque evidentemente que diferentes condiciones, trastornos o patologías, no solamente a nivel mental, sino a nivel físico, pueden presentar similitudes. Muy bien, pero si una persona no cumple los ítems diagnósticos desde la A hasta el último ítem que presenta ese trastorno, condición o enfermedad, uno no puede decir que la persona tiene eso. Entonces esa es la opinión que tengo con respecto a hacer diagnósticos en adultos. Entonces, bueno, me encantó compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas, pero muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Besotes para ustedes. También pues muchas gracias a las personas que de seguro verán esta información en diferido. Los espero el próximo domingo y los dejo porque me voy a poner a hacer el almuerzo. Hasta luego.